Gloria a Dios, hermanos. Muy bendecidos con la alabanza que le damos a Dios, porque lo hacemos con nuestro corazón y nuestro entendimiento solo para Él. Vamos a leer todos juntos Salmos 25, del 1 al 7, lo vamos a leer alternadamente, así como está de pie, hermano. Empiezo yo, siguen ustedes y nos unimos todos en el versículo 7. ¿Lo tienen listo? Glorifique a Dios cuando lo tenga listo. Dice Salmos 25. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Todos juntos. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Vamos a orar, hermanos, después vamos a leer juntos la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 5. Versículo 3. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, te damos muchas gracias porque nos has permitido alabarte, nos tienes aquí reunidos, Padre, por tu misericordia, porque aún sin merecerlo, Padre, tú nos has permitido entrar en tu reino y nos permites conocer de tus escrituras, Padre, discernirlas y aún nos das enseñanza en este lugar a nosotros. Permite que nuestros corazones estén dispuestos, nuestro espíritu reciba esta palabra y no solo la recibamos, sino que la pongamos por obra en nuestras vidas, Padre, que seamos obedientes ante todo lo que tú nos mandas. Todo para tu honra y tu gloria, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dice la palabra en primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Doy paso a mi hermana Susana, que trae la palabra. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí. Y bueno, quiero comentarles que hace un par de semanas estuve en el hospital con mi tía, a la cual operaron de su tobillo. Estando ahí, se pueden sentar. Estando ahí, el doctor llegó y nos explicó el proceso de la cirugía, todo lo que le iban a hacer en su tobillo, todo lo que implicaba. Asimismo, nos explicó todo referente a lo que tenía que hacer posterior a la cirugía, cómo era cambiar su alimentación, la rehabilitación que se requiere para poder volver a caminar. Y también nos explicó sobre los medicamentos, nos decía tal cual cómo se los debería de tomar. El doctor en esa ocasión hizo mucho hincapié en los antibióticos. Nos decía que regularmente los pacientes nos dan la receta con la descripción así tal cual, tenemos que llevarlo, horario, cantidad, todo, pero a veces nosotros como que se nos olvida y de repente se nos olvidó una toma y al hacer esto pues ya el medicamento no tiene la misma efectividad. Entonces a veces nos decía que regresamos, que hay pacientes que regresamos y le decimos, es que no, el medicamento no funcionó.
y en realidad no es que no haya funcionado, sino que no fuimos obedientes al llevar al pie de la letra las instrucciones que nos habían dado, a lo cual ellos a veces tienen que recurrir a indicarnos un antibiótico aún más fuerte, y así sucesivamente hasta llegar al más dañino que hay, y dañando así otros órganos. Pero también nos decía con alegría que había algunos pacientes que sí eran obedientes y disciplinados, que llevaban el tratamiento tal como lo indicaba la receta, y que esto era notorio en el proceso de su recuperación y sanación. Fue de mucha bendición estar ahí con mi tía aquel día. Pero bueno, entrando al tema de esta noche, seguimos con el tema general de Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver el tema de la obediencia a los mandamientos. Obediencia se puede definir como la disposición a ejecutar las instrucciones que les son dadas, especialmente cuando las imparte alguna figura de autoridad. Vamos a ver algunos puntos sobre la obediencia. El obedecer a Dios es una prueba de amor. Escuchábamos ya ahorita algunos cantos. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios está ligado a guardar sus mandamientos. Él nos enseña por medio de su palabra a hacer lo que a Él le agrada. El conocimiento de Dios transforma la voluntad humana y convierte todo lo que resulta gravoso en algo ligero y fácil de llevar. En el libro de Génesis, no lo busqué, capítulo 22, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo reaccionaríamos ante esto? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí podemos ver la respuesta inmediata de fe de Abraham. ¿Quién podría dormir esa noche? Estaríamos pensando. Abraham estaba confiando en Dios. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y seguían caminando juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínese la escena, hermano. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y nuevamente él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Abraham conocía a Dios, había sido ya
había caminado, había estado con él, bueno, lo conocía en la comunión que tenía con él, y porque anteriormente pues él ya había visto que Dios cumplía sus promesas. Dios lo había capacitado para este momento, así como lo hace con nosotros. Le creía y obedecía. Era un hombre que tenía a Dios en su corazón. Y mire después lo que dicen estos versículos, el versículo del 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Sin duda una muestra de obediencia y amor. Imaginemos qué feliz estaba Abraham después de pasar esta prueba. Pero sin duda el mayor ejemplo de obediencia lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios decidió entregarse a sí mismo para darnos vida eterna y librarnos del pecado. No solo es decir te amo, sino hay que demostrarlo con la obediencia. En 1 Corintios capítulo 7, 19, nos dice que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Antes existía esa costumbre de circuncidarse como una señal exterior, como una marca, como una evidencia de religiosidad. No es una simple exterior, no es una simple marca exterior lo que nos hace un hijo de Dios, sino el vivir desde nuestro interior en la presencia de Dios. Los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, pero hoy deben estar escritos en nuestro corazón. Pongamos a la práctica las cosas de acuerdo al concepto de Dios. Para esto, hermanos, pues también tenemos que estar metidos en las Escrituras, conocerlas, saber lo que el Señor tiene, lo que nos demanda. También podemos decir que la obediencia es un distintivo de los santos. En Apocalipsis 12:17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nuestro Señor Jesús venció al enemigo, pero el enemigo sigue haciendo guerra contra los santos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ahora sí le pido que lo busque. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Versículos 17 al 21. Solo sígalo con su vista. En este capítulo, unos versículos antes, nos dice la Biblia que los apóstoles seguían haciendo señales y prodigios en el pueblo. En el versículo 17 nos dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto,
entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hasta ahí nos quedamos. Aquí encontramos a los apóstoles obedeciendo la palabra, las palabras de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Lo conocemos como la Gran Comisión. Aquí podemos ver que los apóstoles seguían obedeciendo a Jesús y eso causaba pues enojo al sumo sacerdote y a los saduceos. Aquí también podemos ver que nos dice la palabra que lo hicieron de mañana. Ellos recibieron la instrucción y no tardaron en hacerlo. Y a veces nosotros cuando nos dan una instrucción, como que lo dudamos, como que lo pensamos, como que a ver si me conviene, como que... Y aquí ellos no, ellos lo hicieron. Una obediencia a tiempo. Pero también al hacer esto se encontraron con oposición, así como también nosotros a veces nos hemos encontrado en situaciones. Muchas veces cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, comprometernos con Dios, servir a Jesús, lo primero que vamos a encontrar es enfermedad, problemas familiares. No sé si le pasa que entre más dice, creo que me estoy portando mejor y como que está saliendo todo contraproducente, ¿no? Pero eso es a nuestro parecer, porque Dios tiene un plan perfecto. Dificultades en el trabajo con los amigos, en la misma iglesia, a veces comentarios negativos, escasez, rechazo. Si es día de iglesia, nos llegan visitas o algo pasa para que no vayamos. Parece que cada vez que queremos dar un paso de obediencia, el enemigo trae oposición. La Biblia nos muestra que los hombres y mujeres que fueron usados por Dios tuvieron que pasar la prueba de la obediencia. Y es una prueba que vamos a tener constantemente. Los apóstoles habían caminado con el Señor Jesús y fueron testigos de sus milagros. La obediencia a Dios trae milagros. ¿Quiere ver milagros en su vida, hermano? Es necesario ser hijos obedientes. No podemos llamarnos hijos de Dios si no queremos cumplir sus mandamientos. Por eso la decisión que debemos de tomar de antemano es: voy a ser obediente a Dios, al Rey de Reyes, a pesar de la prueba y del desierto. Sin duda, yo creo que todos hemos pasado por situaciones, pero en ese momento quizá pensamos que no vemos salida, que es lo peor, pero al paso del tiempo vemos la bendición que hubo al pasar ese momento, esa prueba, porque el nombre de Dios es glorificado. Pero necesitamos estar atentos y obedecer lo que Él nos dice. Necesitamos conocerlo, necesitamos meternos más a las Escrituras. Yo sé que muchos de aquí lo hacen. Tenemos que estar cada día inmersos en las Escrituras para poder estar atentos, tener oídos atentos de lo que Él nos quiera decir. Hay otros personajes también que fueron obedientes. Noé, cuando Dios le da la instrucción de cómo preparar el arca, y también él no dudó, él confió y actuó. También podemos ver, y nos dice la palabra en el Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Pues los que andan en la ley del Señor. A ellos son los que llama perfectos. Pero nosotros sabemos que perfectos no somos,
pero sabemos que hemos sido santificados y justificados por la sangre de Cristo, para hacernos perfectos ante la presencia de Dios a través de su sacrificio. Ahora nuestra vida sin duda ha cambiado. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces debemos de tener una vida agradable a los ojos de Dios en obediencia. Los que andan son los que viven, aquella persona que vive de acuerdo a la palabra, se ajusta a la palabra y es evidente, obedece. El ser humano está acostumbrado a vivir de una manera, a su criterio, a como le conviene. Pero cuando conocemos a Dios por medio de su palabra y le creemos, sabemos respetar, amar, ayudar, compartir en obediencia a su palabra. Porque queremos agradar al Padre. Los que somos papá o mamá, pues nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan. Nos gusta que a la primera, pero a veces, y yo también soy hija, a veces no lo hacemos a la primera. Y yo creo que una obediencia a destiempo es una desobediencia. Y bueno, después vienen consecuencias. Concluyendo, hermanos, la obediencia es la clave para alcanzar las promesas de Dios. Que los demás puedan ver a Cristo a través de nosotros. Es fácil ser fiel cuando hay paz, pero el carácter se manifiesta cuando viene la prueba. Seamos ese remanente fiel y obediente a Dios a pesar de lo que venga. Abra su Biblia en Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14. Le vamos a dar lectura en forma unida. En cuanto tenga su cita, me lo indica con un amén. La palabra de Dios dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos alienta, nos alimenta, nos exhorta, nos fortalece, nos enseña. Gracias, Señor, porque nos estás dejando una enseñanza fundamental, que es la obediencia. Porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Afirma nuestra fe, que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Ahora pues, Señor, en esa obediencia a tu palabra, toca el tiempo de interceder por nuestros hermanos, confiados en que tú respondes conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.